Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre un tema muy interesante, los 10 trastornos psicológicos más raros y más desconocidos. A medida que avanzan los años, la psicología y la neurobiología van entendiendo el funcionamiento de nuestro cerebro. Se conoce mejor la mecánica de algunas enfermedades o qué áreas se especializan en algunos comportamientos. Sin embargo, aunque se haya avanzado notablemente, todavía quedan muchas incógnitas. Por ejemplo, no se entiende cómo ciertas enfermedades aparecen en una persona si en otras no aparecen, cómo algunos medicamentos actúan o qué implicaciones genéticas hay en todo lo que vivimos, analizamos y procesamos. Dentro de todo ello que desconocemos del cerebro, se encuentran varios trastornos psicológicos raros. Estos intervienen en la vida de algunas personas de forma perjudicial y además afectan su percepción y cómo se relacionan o la forma que tienen de procesar la información. No son comunes dentro de la población general, pero todo aquel que lo sufre nota cómo su rutina diaria está completamente alterada. El número de enfermedades, tanto físicas como mentales, es cada vez más amplio. No se debe a que la sociedad esté cada vez más enferma, sino que nuestra propia evolución o los avances médicos han ido dando nombre a trastornos que tal vez hayan existido siempre. Categorizamos inclusive en manuales diagnósticos la enfermedad en función de sus síntomas, en función de la prevalencia que hay en la sociedad. Algunas enfermedades son comunes como la depresión, el cáncer, y otras más raras, ¿verdad? Que despiertan esa curiosidad de toda la comunidad científica. Pero ¿cuáles son los trastornos psicológicos más raros que existen? En primer lugar, tenemos un trastorno conocido como la paragnesia reduplicativa, perdón. La persona que lo sufre cree que uno o varios sitios han sido duplicados, que aparecen en más de un lugar a la vez inclusive. También puede pensar que ese sitio ha sido desplazado y aparecen personas que tienen algún tipo de trastorno psicótico grave o que han sufrido un daño cerebral. En segundo lugar, tenemos el síndrome de Fregoli. Este delirio aparece cuando quien lo sufre está convencido de que una persona se disfraza y se hace pasar por otra de su entorno. Normalmente cree que tiene algún tipo de fin, como hacerle daño o perjudicarle de alguna forma, y aparece como un fallo en el reconocimiento de caras y se va a entrelazar con la paranoia. Tenemos el síndrome de Pica, se conoce también como alitrofagia, consiste en en la ingesta de diversos alimentos que no tienen como fin la alimentación y que carecen de valor nutritivo, como puede ser comer papel, comer tierra o inclusive hasta pintura. Lo normal es que aparezca en la infancia, como cuando los niños comen plastilina, pero puede perdurar y acarrear una intoxicación en la etapa adulta. Otro de los síndromes raros es el síndrome de Cotard. Este síndrome aparece asociado a algunas esquizofrenias. La persona cree que está muerta o que no existe, lo cual genera aislamiento, falta de cuidado propio o distanciamiento de la realidad. En quinto lugar tenemos el delirio de Capra. Si buscamos en la filmografía más reciente, podríamos llegar a encontrar esta enfermedad, aunque ha sido asociado a la ciencia ficción. La persona está convencida de que un impostor está reemplazando la identidad de una persona de su vida y como puede ser un familiar, inclusive un amigo cercano. También es típico de la esquizofrenia, pero daños en el cerebro o en algunas demencias pueden estar asociados a este síndrome de Capra. Tenemos el síndrome de Antón, que puede aparecer en aquellas personas que presentan una ceguera cortical, es decir, que es el daño en el propio cerebro que le impide la visión. Ellos niegan que exista tal ceguera y llegan a intentar comportarse y moverse con normalidad pese a las continuas evidencias en contra que tienen. De hecho, si se les pide que te describan un objeto cercano, lo simularán. Tenemos en séptimo lugar el folie à trois, es el grado superior del folie à deux, ¿verdad? Cuando no es más que cuando dos personas comparten un mismo delirio y en este caso más raro aún. Serían tres personas las que sufrirían el brote psicótico con una exacta distorsión de la realidad. Y ocurre cuando las dos personas o más personas sumisas, influyentes, acaban asumiendo la creencia de la tercera persona. Tenemos la boantropía. En octavo lugar, la boantropía justamente es un caso muy raro
en el que personas que están convencidas de que no es en realidad humano, sino es una vaca, y se acaba comportando como tal, que es el caso más frecuente en general, ¿verdad? Que la gente piense que es un animal, llamando en este caso zoantropía, o un ejemplo, eh, el famoso caso del hombre lobo. Tenemos también, en noveno lugar, el trastorno de la integridad corporal. Este caso es difícil de diagnosticar, ya que la persona no busca ayuda y suele descubrirse cuando ya es demasiado tarde, ya que quien lo padece siente el deseo irracional de amputarse una parte del cuerpo y puede inclusive acabar consiguiéndolo. Y en décimo lugar tenemos el famoso síndrome de Jerusalén. Este síndrome está directamente asociado con la cultura cristiana judía y aparece cuando una persona viaja a Jerusalén y comienza a creer que tiene una misión divina, un propósito para el que ha sido llamado, y a cualquier fan de los Simpsons le puede sonar, ¿verdad? Entonces, el cerebro humano está asociado a un sinfín de interrogantes que han intentado desvelarse interesándose por los filósofos, por los médicos, inclusive por nosotros los profesionales de la salud mental. Y está implicado en todo aquello que vivimos y cómo lo vivimos. Y a menudo nos muestra complejidades y enfermedades raras para las que tampoco tenemos inclusive explicación. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.